Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Hoy analizaremos por qué queremos formar una coalición de internautas, personas, organizaciones, para participar en las próximas elecciones y derrotar al neoliberalismo, que como ya hemos visto, ha sido un fracaso en América Latina. Hoy analizaremos el punto fundamental que nos motiva a pensar en por qué se necesita una nueva constitución en el Ecuador. La constitución que nos dejó Rafael Correa en el 2008 ha sido despedazada. Los asambleístas han hecho trizas de ella, y es más, los mismos que la hicieron, como María Paula Romo, encontraron la forma de violarla, el mecanismo de utilizarla y violarla, como por ejemplo para ceder bases militares norteamericanas en Ecuador y para justificar la represión política. Entonces nos preguntamos, diablos, ¿para qué sirve esa nueva constitución, esa constitución del 2008, que ahora les permite a los banqueros ser más ricos, a los medios hacer lo que se llama el linchamiento mediático, que es hacer justicia sin jueces, juicios ni pruebas? Simplemente ellos dan la sentencia y el juez después dice lo que tiene que hacer porque se lo dijo el medio de comunicación. Eso es lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, ante esta situación, necesitamos una constitución que nos transforme de ciudadanos, que son personas con deberes y derechos, que se supone son iguales para todos, a personas. ¿Qué diferencia hay entre un ciudadano y una persona? Una persona es el individuo que tiene personalidad. Y ciudadano es el individuo que tiene un número de registro en la cédula de identidad. Eso es clara y definitivamente la diferencia. Los medios de comunicación, los medios tecnológicos ahora ya nos permiten identificar a las personas, que antes no era posible identificarlas. Hoy su celular hace reconocimiento facial, hace reconocimiento de huella digital, hace reconocimiento de voz, y estos sistemas de seguridad y de identificación nos cambian de individuos que tenían un número a individuos que tienen voz, cara, apariencia física, huellas digitales, es decir, que tienen la particularidad de ser únicos. Antes éramos una cifra única, ahora somos una persona, una identidad única. Esto es lo que nos obliga a la tecnología y lo que nos cambia de personas, de ciudadanos a personas. Pero la persona, para poder ser y sentirse persona, tiene que tener la capacidad de elegir en todo. En todo. ¿Y desde cuándo? Hasta desde el día que nace. Y el padre le entrena al niño a que él escoja, siempre escoja, a ver, ¿qué juguete quieres? ¿Qué ropita te gusta? ¿Quieres ir al parque? ¿Quieres ir a jugar? ¿Qué vas a hacer hoy día? ¿Quieres comer esto? ¿Quieres comer el otro? Esto es un entrenamiento que empieza en la sociedad del siglo XX. No era factible en la sociedad humana antes del siglo XX, porque en las opciones que tenían los seres humanos que vivían en las sociedades anteriores al fines del siglo XX eran muy pocas. Cuando yo me fui a Rusia, a la Unión Soviética, al último día de la Unión Soviética, porque fui a ver el fin de la Unión Soviética y fui a ver el nacimiento de la Federación Rusa, pude darme cuenta que la diferencia que había entre antes
de la Federación Rusa antes del 3 de diciembre de 1999 y después del 3 de diciembre de 1999 era, perdón, de 1991, perdón, me equivoqué, el 3 de diciembre de 1991 al 3 de diciembre de 1991 mismo. Yo llegué en enero, el 22 de enero de 1992, a ver y a entender lo que era la perestroika, lo que era el glasnost, lo que era el socialismo, el estalinismo, lo que era el comunismo, y a estudiar eso. Fui a verlo con mis propios ojos, fui a ver la caída de la Unión Soviética y a entender que ellos habían sido ciudadanos. Primero no se llamaban ciudadanos, se llamaban camaradas, tabarishi. Y ser camarada no era ser ciudadano, era un individuo obediente al partido político. Yo, como ecuatoriano, en cambio, me sabía ciudadano. Era un individuo que tenía deberes y derechos que me los establecía la Constitución y las leyes de este país. Pero, en este momento la sociedad humana ha cambiado. Desde el aprendizaje, ya se hace por internet, ya no es intramural. Y se lo hace a través de los medios de televisión. Yo aprendo más de historia con History Channel que todo lo que estudié historia en mi vida. Y aprendo más de ciencias con Discovery Ciencia que todo lo que estudié en mi vida. Porque el sistema cambió. Entonces, la sociedad cambió. Cambió el transporte, cambió la comunicación, las fronteras han desaparecido. Es justamente esta desaparición de las fronteras la que origina las masas migratorias. Ustedes me van a decir, sí, pero hay puestos fronterizos, hay vallas, hay muros de... Sí. Físicamente, la sociedad de ciudadanos procura mantenerse a salvo de la sociedad de las personas, que es la que se le viene encima. La sociedad de las personas es la sociedad donde los individuos se saben personas, se saben que puede elegir todo el tiempo por sí mismo. Y así podemos decir, por ejemplo, que un ecuatoriano, un latinoamericano, es un individuo legalmente infeliz en su país e ilegalmente feliz en cualquier país desarrollado. A ese punto hemos llegado y esto nos obliga inclusive a que el gobierno ecuatoriano proteja a los migrantes ecuatorianos en Nueva York, proteja a los migrantes ecuatorianos en España. Así pues, no se diga Estados Unidos, que si usted le toca a un norteamericano hay motivo de guerra. Esto nos obliga a pensar entonces nuevamente en una constitución para transformar el ciudadano a persona. Y esto se lo va a hacer mediante elecciones frecuentes. Entonces, en nuestra nueva elección, en nuestra nueva constitución, las elecciones frecuentes tienen que ser el pan nuestro de todos los días. A mi criterio personal, debería haber elecciones para gobiernos nacionales y gobiernos regionales, cambiando en cada 2 años. Recordemos que en el país hay 9 regiones. Entonces los gobiernos nacionales y los gobiernos regionales deberían elegirse cada 2 años. Y los gobiernos locales, los municipios y parroquias, también cada 2 años, sino que los unos son en años impares y los otros en años pares. Me van a decir, pero tantas elecciones, ¿cuánto le cuesta al país? Tenemos que cambiar el sistema de elección. Tenemos que hacer elección dentro de su casa, intradomiciliaria, para que la persona que vota no solo que se identifica mediante la voz, mediante la huella digital, mediante el reconocimiento facial, sino que además se identifica desde el lugar que vota, desde su casa. Y así garantizamos que el voto es seguro. Segundo, el voto tiene que ser manifiesto.
Este voto directo y secreto se hizo necesario cuando el aparato represor del Estado era tal que si usted votaba en contra o el aparato, la impunidad reinaba en el país y entonces el candidato iba y compraba el voto y si no le cumplían con el pago que le hizo por el voto le pegaba un tiro. Lo que pasaba, estamos hablando, en la década de los 50, 60, 70 hasta los 80 en Ecuador, cuando reinaban los denominados caciques de la política. Entonces, tenemos que hacer un sistema electoral frecuente, intradomiciliario y no solamente que estas elecciones del voto frecuente deben ser para elegir a los funcionarios de elección popular, sino que la elección también tiene que ser para todo funcionario público, garantizando a todo funcionario público que va a tener estabilidad laboral desde que empieza y es contratado. Y de manera que cuando usted quiere ser contratado como funcionario público, el 30% de la votación representa sus méritos profesionales, académicos, trayectoria, experiencia que usted lo presenta en su currículum. El otro 30% del voto se lo da la institución a la que usted tiene que contratar y que señala cuáles son el tipo de servidores que necesita. Y finalmente, el 40% es mediante el voto diario del usuario del servicio o del inclusive el voto mensual del usuario del servicio que va a pagar la electricidad, que va a pagar el agua, que va a sacar la cédula de identidad, que va a ver si está funcionando o no el policía de la esquina. Todos ellos tienen como tienen en los bancos, un sistema mediante el cual el usuario simplemente le dice no me gusta, sí me gusta y todo. Este le da el 40%. Y así, la elección del funcionario público es una elección diaria que al final se suma y le obliga al Estado a renovar el contrato, o no a renovar el contrato, a darle continuidad al trabajador público y si no sirve, pues a votarlo, desgraciadamente. Esta es la nueva fórmula mediante la cual nosotros vamos a desarrollar la elección permanente. Los funcionarios tienen derecho a ser reelegidos indefinidamente, pero siempre y cuando el funcionario para elección popular haya primero mantenido una credibilidad mayor del 50%, haya logrado reducir la pobreza, haya logrado reducir la desigualdad, haya logrado reducir la contaminación y la extinción, haya logrado reducir la represión, haya logrado mejorar la educación, mejorar la salud, mejorar la seguridad, mejorar la vivienda, haya hecho obra pública. Entonces, si estos 10 parámetros él tiene más del 50%, tiene derecho a presentarse de nuevo a candidato. Pero si estos parámetros él no tiene más del 50%, inmediatamente tiene que salir. ¿Y estos parámetros quiénes tienen que evaluar? Lo lógico es que tengan que evaluar primero unas comisiones evaluadoras que tendrían una duración de 10 años, nombradas primero por las universidades, segundo por organismos internacionales y tercero por los méritos académicos, ¿no? Por los méritos que tiene esa persona. Y de esa manera, pues tendríamos un sistema para seleccionar los candidatos que tienen que ser para servidores públicos, sea por elección popular o sea
por selección de personal. Muchas gracias.